Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La tarde de este lunes se vivió con una intensa jornada en la sede de la región metropolitana del Congreso Nacional. La primera sesión de la Convención Constitucional tuvo que ser suspendida, pues no contaba con las condiciones para sesionar. Según los constituyentes, no existían los protocolos sanitarios necesarios para la pandemia COVID-19 que estamos viviendo. Además, se registraron problemas técnicos de interconexión comunicacional porque no todos cabían en la sala de plenarios, entonces había que estar en distintas salas. La interconexión no estaba, con lo cual generó estos contratiempos y estas molestias de los propios constituyentes. Ahora, la primera sesión se llevaría a cabo este martes, probablemente durante la tarde, mientras que constituyentes de Vamos por Chile responsabilizaban a la mesa directiva por esta suspensión. Constituyentes del PS exigieron la renuncia del ministro Ossa por abandono de deberes y falta de disposición hacia la Convención Constitucional. Desde Apruebo Dignidad se plegaron a esa petición de renuncia y además pidieron explicaciones por el presupuesto de más de 850 millones de pesos. Hay algunos que hablaron de boicot de parte del gobierno por esta situación que narramos, de que algunos pensaron que boicoteando para que no funcionara. Bueno, hay que calmar los ánimos sin duda al respecto y ver qué es lo que sucedió y sobre todo superar el problema para empezar a trabajar, porque el tiempo corre, ¿no? La fecha es limitada. 9 meses o un año, como mucho, para proponer una constitución a la ciudadanía a través de un plebiscito. Tras la suspensión, el secretario general de la presidencia se reunió con la directiva de la convención para tratar lo ocurrido. Vamos a la mesa de conversación. Y para ver qué es lo que ocurrió hoy, pero también recapitular estos 2 primeros días, aunque tienen tonos totalmente distintos, uno de instalación y otro ya de trabajo, aunque no se logró hacer nada, o no se logró avanzar lo debido, tomamos contacto con uno de sus miembros, uno de los 155 constituyentes, en este caso el independiente Rodrigo Logan Soto. Don Rodrigo Logan, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Me pillaste tomando jugo, perdón. Hola, ¿cómo estás? No hay problema. Matías. Acá tomamos té y nos puede pasar lo mismo, así que adelante, estos seres humanos. Ay, es más, es vodka naranja. No, no, acá es café y jugo, debo decirlo. Vengo recién llegando a la casa. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy un saludo a toda la gente que nos está viendo y bendición y muy honrado por el momento y por la oportunidad. Muchas gracias, Matías. Rodrigo Logan, cuéntanos qué es lo que ocurrió. Tú que estuviste allí, estaban citados a las 3 de la tarde, por lo que entiendo no todos llegaron a la hora. Me estuvo diciendo otro constituyente que algunos llegaron 3:30, otros llegan 4. Ayer pasó lo mismo, unos llegaron media hora, 1 hora tarde. De partida la hora de entrada al trabajo está fallando. Pero en fin, no fue eso exactamente. Cuéntanos qué ocurrió y cómo se fue resolviendo. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, claro, yo llegué a las 3, un poquito antes de las 3, y nos hicieron pasar por por Morandé con compañía, Morandé. Y entramos por Morandé, nos dimos la vuelta y nos estaban esperando por el lado de Bandera, o sea, nos tuvimos que dar toda la vuelta, para que hacer fila, porque teníamos que poner nuestro nombre, alcohol gel, alcohol del 97, y ahí nos hicieron pasar. Y nos dicen, mira, tienen que ir y hay 5 salas. Hay 5 salas y ustedes se van distribuyendo. Entonces yo pregunté, ¿cómo nos distribuimos? ¿Ustedes nos dicen? No, me dice, ustedes vayan y ingresen a la sala que quieran. Entonces, claro, yo ingresé a la sala y empecé a ver una por una. Pues yo soy súper sapo. Entonces había una, la primera, y ojo, dentro de esas 5 salas, la del medio era la que tú estás mostrando en este momento. ¿Ya? Era la más bonita, la que tenía todo de color caoba, madera. Pero las otras eran salas normales, salas de reunión. Entonces todos querían estar, o todas, querían estar en esa sala, pues la más bonita. Pero nos empezamos a distribuir. Y en la primera todas eran para 36 personas, porque habían 36 micrófonos. Entonces yo fui una por una y empecé a ver y dije, en esta me quedo. Y resulta que en algún momento empezaron a llamarse por teléfono los colegas y empezaron a agruparse por intereses. Entonces se agruparon, no sé, por la lista del pueblo se fueron toda la primera, después otros que son del Frente Amplio se fueron a otra, otros se quedaron en la sala más bonita,
y nos distribuimos. Y fíjate que fue muy divertido, porque en la sala que estaba yo al final, quedamos 6. Quedó Eduardo Castillo, Luis Barceló, Celis, Newman, Agustín Esquella y yo. ¿Cachai? Estábamos súper separados y no había nadie más. Ya. Y de repente nos llaman y nos dicen, no, saben que ahora tienen que ir a la sala principal, que es esa que tú estás mostrando. Y ahí yo igual me asusté, pues, ¿cachai? Porque igual soy papá, tengo 3 hijos maravillosos, una esposa, tengo una mamá, y dije, no, yo me tengo que cuidar. Aparte yo tengo asma, entonces también me cuido mucho de eso. Asma recién detectado, lamentablemente, pero bueno, uno va al médico, a los matasanos, no les quiero harto, pero... Entonces me cuido. Entonces me fui al 3er piso, porque está el hemiciclo, y el hemiciclo tiene 2 pisos hacia arriba. Claro. Y yo me fui al 3er piso, y de ahí bajé, y nos dimos cuenta de que cuáles eran los requerimientos. Decían que en cada una de las otras salas había unas pantallas que no funcionaban, que no estaban conectadas unas con otras, que no habían, que no funcionaban los sistemas de sonido, porque claro, el sistema de sonido funciona es que hay un micrófono, es igual como en el Congreso, ¿cachai? Que hay un micrófono y tú apretas un botón y puedes hablar o puedes pedir la palabra, pero los que estábamos en el 2.er y 3er piso no podíamos, entonces teníamos que pedirla a la antigua, así levantando la mano, tener que gritar, estábamos uno al lado del otro, y nos dimos cuenta de que abajo, en el hemiciclo, estaban uno al lado del otro, o sea, literal. ¿Cachai? Sin distancia física. Nada. Entonces ahí, empezamos a preocuparnos. Y después, la mesa donde estaba la presidenta, Lisa y Jaime, dijeron, oye, vamos a separarlos rápidamente para que podamos hacer la pega, ¿cachai? Y nos vamos a distribuir en grupos circunstanciales que son, no sé, 1, 2, 3, todos los unos para allá, los 2 para allá, los 3 para allá, que me resultaba hasta lógico. Y ahí empezó la primera conversación. Entonces empezaron, no, lo que pasa es que nosotros nos queremos reunir por fuerzas políticas porque es necesario, porque nos necesitamos para tomar decisiones. Y salta una colega que es de la lista del pueblo, que de verdad no sé quién era, pero la encontré, sacó aplauso, por lo menos de mi punto de vista. Y salió, y no solamente yo, también varias gente lo aplaudió. Porque la niña dijo, oye, pero si estamos con hoja en blanco, nosotros somos independientes y necesitamos estar en distintos lugares donde haya pensamientos distintos, ¿cachai? No podemos estar agrupados porque si no, algunos conglomerados van a estar agrupados en una sala. Y eso no corresponde. Entonces yo le dije, ¿qué lógica? Le dije, de verdad, ¿qué sentido común es que está aplicando? Pero empezaron, no, que nosotros necesitamos el conglomerado, que el partido, que no... Entonces, claro, mi comentario igual fue, dije, pucha, caras nuevas, pero las mismas conductas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo salí porque igual estaba preocupado, ¿cachai? Por el tema de mi salud, y salí a darme una vuelta. Rodrigo, y ahí, porque, dígame. Déjame un segundo. Me comentó un constituyente que estaba allí que en algún momento se propuso votar la posibilidad de estar todos ahí sin la distancia física, lo que significa votar la posibilidad de no cumplir la ley que todos los chilenos tenemos. Sí, entonces, más allá de los sanitarios, ¿eso es verdad? Sí, es cierto, Matías. Pero eso, tú eres abogado. Tú eres abogado. Ojo, déjame, no, Rodrigo. Déjeme terminar. ¿Me escuchas? Dígame. Es que tú eres abogado. Perfecto, amigo. Más allá de lo sanitario, es muy complejo que se proponga siquiera la posibilidad de no cumplir una ley. Es decir, sentir que tiene las facultades para votar de manera autónoma, para estar sobre la ley, sería muy complejo, porque yo me imagino que en muchos lugares no pueden hacer su trabajo normal por las restricciones sanitarias. ¿Por qué la Convención Constituyente no va a correr o no va a vivir en el mismo país con las mismas leyes? ¿No son votables, o sí, el superar ciertas leyes que corren para el resto? ¿O eso es decisión de ustedes? No, eso lo dije, amigo. Eso se dijo desde el fulgor de la conversación. Ya. Porque yo estoy de acuerdo con usted. O sea, eso no aguanta, no resiste ya, ningún pero eso fue análisis. así, ¿o Matías, no? Si digamos las cosas como son, pues hermano. Eso no aguanta ningún análisis, porque nosotros estaríamos infringiendo el artículo 318 del Código Penal. Pero no todos los que están ahí son abogados. Entonces hay algunos que en el fulgor, en las ganas de hacer las cosas, dijeron, pero bueno, votemos, porque creen que todo es votable. Y no, pues no todo es votable, conmigo. Claro, la ley es la ley, no están Entonces, para votar pero si ojo, pero cumplen también la dicho ley. eso, también dicho eso, también tengo que decir la respuesta que dieron los convencionales. Pues. No, fue una respuesta así como, no. El tema es que, claro, nos vimos todos expuestos en un momento por tratar de hacer el trabajo en un inicio, nos vimos que estábamos todos metidos ahí. Pues, Ya, y para mañana, Rodrigo. Para preocupar mi salud,
Dígame, Y para mañana, ¿qué es lo que viene? Porque ¿a qué horas están citados? ¿cómo mañana? Si mañana está suspendida, pues, amigo mío. Se vuelve el miércoles. Ah, ya se Pasa, suspendió. ya, pero estáis mal informados. No, ahora sí una broma. No, pero que estaba, Yo soy muy partía. bueno. Yo a las 7 de la tarde leí que era a las 10 de la mañana. Ahora hace poco leí que era a las 3 de la tarde. Ahora tú me estás diciendo, yo no me había informado de eso, que mañana no. No, hermano, si disculpa, yo soy muy payaso. Yo trato de mirar las cosas para mirar el vaso medio lleno, ocupo mucho el humor, pero no es trivialidad, no lo estoy trivializando. No, para nada. Sí, Usted no tenía por qué saberlo tampoco, no tenía por qué saberlo, porque a mí me lo informaron, me llamaron por teléfono. Sí, Lo que por pasa es que teléfono. en principio Mañana no hay sesión. tú tienes razón. En principio era a las 10 de la mañana, después se iba, y como tú bien dices, tienes razón, se iba a hacer en la tarde, pero se reunió la mesa, que es de la presidenta Elisa con Jaime, se reunieron con la Secretaría Ejecutiva y destinaron el día de mañana a poder revisar todos los aspectos técnicos, de tal manera de que se reanude el día miércoles. Ok. ¿Y qué es lo que hay en ¿Ya? tabla? Y eso, para ponernos serios, para ponernos serios, eso fue hace 10 minutos atrás. Ya. 10 minutos atrás. Me llaman por teléfono para informarme de eso. Ya. ¿Qué es lo que queda? Mañana no se trabaja, o sea, perdón, no están convocados ustedes, igual hay trabajo de la mesa para tener, a su vez, preparar bien un buen trabajo hacia adelante. ¿Sigue en tabla la votación de la amnistía? Y me gustaría saber qué opinión tienes tú, porque hay una ley de amnistía que está en el Congreso Nacional, pero ustedes, ¿hasta qué punto tienen facultades para poder referirse a ese tema? A ver, es que aquí hay un tema, como decía el profesor Humberto Maturana, el lenguaje construye realidad, amigo. Mira, uno de los puntos que se estaban tratando, uno de los primeros puntos era la vicepresidencia, porque Jaime estableció, y lo dijo en su discurso, que una de las primeras cosas que él iba a fomentar era abrir las vicepresidencias a tantas vicepresidencias como actores políticos o fuerzas políticas que existieran en la convención, en este caso 7. Ya acuérdate que está la lista del pueblo, el apruebo de dignidad, el apruebo, independientes no neutrales, los independientes de regiones, Chile Vamos y los escaños reservados. Bien, ya había un octavo que era yo solito, no, pero a mí me incluyen dentro de los independientes. ¿Vale? Entonces son 7. Y esa era la primera. Y lo segundo era la postura que tenía la convención respecto a los presos políticos o presos de la revuelta. Y ahí había como una bajada del título, que era que todos queríamos justicia para las personas que estaban detenidas producto de la revuelta. El tema es que no entendemos lo mismo en justicia. Esa palabra de justicia no todos la entendemos de la misma manera, todos y todas. Algunos y algunas la entienden como una ley de indulto. Otros la entienden como una ley de amnistía, porque el indulto es una institución que depende del presidente de la República. Yo creo que se refieren a amnistía. Otro, amnistía. Tercero, era solicitar al Poder Judicial, específicamente, a la Fiscalía y al Poder Judicial, bien digo, la revisión de las prisiones preventivas, porque hay prisiones preventivas que llevan 9, 10 meses, en circunstancias de que los delitos bases son menos de 5 años, porque tú sabes que hoy día 5 años, sobre 5 años de pena o prognosis, te da pie para poder solicitar la prisión preventiva. Menos de 5 años de prognosis, o sea, de pena probable, no opera la prisión preventiva. Y segundo es ver por qué se han demorado tanto las investigaciones. Dicho eso, tenemos que tomar en consideración que la ley que regula el proceso constituyente es la ley 21.200, que es la ley de reforma constitucional. Y esa ley establece clara y palmariamente que la Convención Constitucional no se puede abrogar poderes u otras atribuciones que sean de otros poderes del Estado. Okay. ¿Vale? Okay. Entonces, no se puede aprobar. ¿Por qué? Porque el principio de separación de funciones es vital y básico dentro del Estado democrático. Rodrigo, ¿se entiende? Lo que ustedes sí podrían hacer a tu juicio es declaración, una carta, una petición, una manifestación, ¿eso sí? Perfecto. Sí, pero ojo, pero siempre dando, Matías, siempre dando la posibilidad que aquellos convencionalistas que se quieran restar de eso puedan colocar abajo su voto disidente. Perfecto. Eso es justicia, eso es democracia. Rodrigo, ¿por qué? Y disculpa, y quiero terminar con esto para que quede claro. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros en la ley 21.200 también tenemos inhabilidades. Y una de las inhabilidades que se nos establece son las mismas que tienen los diputados y senadores, que están en el artículo 58 a 62 de la actual Constitución que estamos cambiando, pero hoy día es vigente. Y el artículo 60, inciso tercero, establece que cualquier convencional que de palabra o por escrito llame al desorden o a la sedición de la ciudadanía, o que se establezca que se salten procedimientos institucionalmente establecidos atribuyéndose
otras facultades que la que establece la ley y la Constitución, puede ser cesado en el cargo. Eso es complicado. Nosotros podríamos perder nuestro cargo en el caso de que lo hagamos. Por eso no da lo mismo. Lo que no está claro, ¿quién podría ser el tribunal competente para cesar en el cargo? Tribunal Constitucional, se lo digo al tiro, Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Lamentablemente, si no es que lo diga yo, está así en la ley. Rodrigo Logan, constituyente de Distrito 9, independiente, muchísimas gracias por recibirnos. Un abrazo, que esté muy un bien. Abrazo, amigo, un abrazo a toda la gente, a todos los televidentes, y un abrazo a usted y muchas gracias, muy honrado por la oportunidad que me acaba de dar. Por supuesto, un abrazo gigante y sin COVID. Que le vaya muy bien, Rodrigo. Pausa y volvemos. Igual, Vía Pública. Spider es una fintech norteamericana que brinda soluciones de inversión inmobiliaria con renta inmediata, así como toda la asistencia legal y contable para que las personas puedan tener en un solo punto de contacto todas las soluciones. Ingresa en www.spider-investments.com para ver las distintas alternativas de inversión. La encuesta que hace en 2020 se dio a conocer hoy día y nos trae una noticia que de alguna manera es esperable, pero que nos golpea porque nos rompe una tendencia. Causa el primero o genera el primer aumento de pobreza de Chile en 20 años. Usted imagínese una curva de la pobreza cayendo los últimos 20 años, uno supone que es entonces etapa superada, el que tengamos más y vamos solamente es cosa de tiempo ir bajando. Pues bien, sube a 10,8%, en la última, el 2017, había arrojado índice de pobreza de 8,6%. Es una lástima, pero hay que tratar de entender por qué, cómo se puede revertir, y para eso qué mejor que tener a alguien como David Bravo, que es director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, gracias por estar hasta ahora con nosotros para entender este tema que es tan delicado. David, buenas noches. Buenas noches, Matías. Bueno, es romper una tendencia de 20 años, es lamentable. También hay una situación exógena muy evidente, que es la pandemia, y que por lo que entiendo, tú nos vas a explicar con más detalles, que las ayudas que ha prestado el Estado, más que el gobierno, el Estado ha podido ir en asistencia a sus ciudadanos, que sin esa ayuda estaríamos no en el 10,8, sino que en más del 13% de personas en pobreza. Explícanos cómo se origina esto. Sí, efectivamente, eso es lo que se reporta en las cifras que entregó el Ministerio de Desarrollo Social hoy día. El cálculo específico de cuál sería la pobreza sin las ayudas es algo que entrega, en este caso, CEPAL. Y efectivamente lo que muestra es ese retroceso que tú mencionas. Es un retroceso que tiene un origen bastante claro y que tiene que ver con la crisis de la pandemia, y en particular lo que está por las cifras entregadas hoy día, sin poder entrar todavía en más detalle, ¿cierto? Cuando se libere la base de datos en un par de días más vamos a poder hacer los propios análisis, pero con la información que tenemos, lo que está de fondo es básicamente el empeoramiento del mercado laboral. La crisis que tuvimos, básicamente lo que hizo fue disminuyó, como sabemos, el número de personas ocupadas, y por lo tanto los ingresos laborales, que son una fuente de ingresos de los hogares muy importante, se redujo, y en particular en el segmento del 40% de menores ingresos. La caída en los ingresos que hubo, si se compara con el año 2017, fue de 40%. Cayeron en 40% en términos de poder de compra los ingresos del 40% más pobre de la población. En el caso del 10% de mayores ingresos, también se produjo una caída, pero fue una caída de 4%. Entonces, la crisis golpeó duramente al segmento de menores recursos. Por lo tanto, sus ingresos, junto con el empleo, se desplomaron. Las personas que no tienen empleo, sus ingresos laborales cayeron a cero. Y eso es lo que está detrás, ¿cierto? De, por un lado, el aumento en la pobreza extrema, porque tampoco habíamos visto un aumento en la pobreza extrema, ¿cierto? En la indigencia, en la extrema pobreza, y también en general en la pobreza en este periodo.
Ujú. Es decir, estamos hablando, David Bravo, tú me corriges, pero aumenta la pobreza extrema y aumenta la desigualdad por segunda muestra consecutiva, es decir, canasta limpia, lamentable, o canasta sucia sería en este caso, ¿no? Pero, o sea, es un pleno de malas noticias el que estuvimos viendo. ¿Era esperable en la magnitud que fue el golpe que nos dio la pandemia, de tu juicio? Sí, era esperable. Los datos que teníamos desde abril de 2020 en adelante mostraban que efectivamente la pandemia había desplomado el empleo y los ingresos de los hogares. No se tenía una medición obviamente precisa como la que hace CACEN. ¿Qué cosa también sabíamos? Que la desigualdad también había aumentado porque la pandemia efectivamente deterioró mucho más a los segmentos de menor calificación. Los empleos que más cayeron por lo menos hasta el mes de julio, fueron los de los trabajadores menos educados, educación básica, educación media incompleta. Eh, y los que cayeron muy poco fueron los universitarios y las personas con educación superior. Entonces, sabíamos que la pandemia había afectado más a los grupos de menores ingresos. Y eso, bueno, es lo que está acá hoy día mostrándose. Efectivamente, la crisis del COVID vino a acentuar las diferencias que ya existían. Lamentablemente vino a aumentar la desigualdad. Y de nuevo, esto está estrechamente ligado con lo que ha pasado en el empleo. Y hay que pensar lo siguiente, que los datos de CACEN reflejan la situación del Chile del mes de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021. Yeah. El mercado laboral en noviembre, diciembre y enero de 2021 es un mercado laboral que ya había tocado fondo y que estaba en un proceso de recuperación. Al mes de diciembre aproximadamente o enero, el empleo había recuperado aproximadamente el 50% de los empleos perdidos, ¿cierto? Entonces, no, la foto de CACEN no fue en el peor momento. En el peor momento. Si esta foto se hubiera tomado probablemente, no se toma nunca CACEN en otro periodo, pero si se hubiera tomado en junio, en mayo, junio, en julio. David, con esto estás diciendo que no es que se tomó ahí porque estaba mejor, siempre se toma en ese periodo, ¿no es cierto? Para aclarar que está bien hecho. CACEN siempre se toma en ese periodo, eso es básicamente lo que permite comparar en el tiempo. Pero el momento más bajo, ¿cierto? El momento del mayor impacto negativo sobre el empleo fue en julio del 2020. Y si el empleo, que otra de tus especialidades, las mediciones y trabajos profesionales, si la pobreza, uno de los indicadores más claves para hacer una correlación con pobreza, ¿cómo ha ido evolucionando desde enero a la fecha? Ya estamos a mitad del año. ¿Se han recuperado más empleos? ¿Podríamos decir que esa foto sería, aunque sea un poquito mejor en las tres variables de pobreza, desigualdad y pobreza extrema, o más o menos igual? Bueno, esa es la parte preocupante. Hacia allá iba cuando hice esa comparación. Lamentablemente, desde diciembre o enero, básicamente estamos más o menos en el mismo nivel de recuperación de los empleos perdidos. Tuvimos al inicio una recuperación fuerte en el mes de agosto, en septiembre, octubre, y después se fue haciendo más lenta. Lo que sabemos con los datos del INE que entregó hace unos días atrás y que llegan hasta el trimestre marzo, abril y mayo, es que prácticamente tuvimos una nueva caída, digamos, leve, ¿cierto?, respecto al mes anterior. En los datos que nosotros recogimos en el mes de mayo, lamentablemente se muestra un estancamiento respecto del mes de abril. Vamos a ver en unos días más, nosotros vamos a entregar los datos de la situación de los últimos días de junio. Terminamos hoy día de hacer esa encuesta, así que vamos a tener los datos unos días más. Y ese dato es muy importante, el que viene, porque si efectivamente hay que recordar que en mayo y en junio ya se levantaron las restricciones, ¿cierto? Si el empleo sigue estancado, es una situación muy preocupante,
porque prácticamente en un semestre no vamos a haber hecho avances. ¿Y cómo te lo explicas? Y ya vimos el impacto que tiene sobre la pobreza. Sí, David, ¿cómo te explicas en que no se vean mejoramientos en el empleo? ¿Tiene que ver con algo estructural, que la economía no está generando empleos? ¿Tiene que ver con que las expectativas tienen frenado entonces a la economía? Las expectativas de qué pasa, por ejemplo, en el ámbito regulatorio, político, constitucional, ¿o tiene que ver también un efecto de las ayudas y los bonos? Bueno, claro, tú dijiste varias de las hipótesis que andan dando vuelta. Mm. En mi opinión, eh, las ayudas y los bonos que se han estado dando, en particular en los últimos meses, no están detrás de esta situación, porque en realidad la participación laboral también disminuyó, pero disminuyó fuertemente a partir de abril del 2020. Y nosotros vemos cómo esa situación se mantiene hoy día por temor al contagio. El COVID hace mucho más difícil salir a buscar trabajo, el- todo es más riesgoso, y creo que eso está también detrás de esta situación. No es algo que en particular, por el momento, pienso tenga que ver con las ayudas. Además Ahora, David, entiendo que el último IFE no se puso como condición el desempleo para la ayuda. Entonces, sí. no compite la ayuda con el empleo, porque si hay alguien que dice, mire, si yo me pongo a buscar trabajo, no voy a recibir la ayuda, uno pudiera esperar el desincentivo del trabajo. Pero aquí son complementarios, hasta donde entiendo, ¿no? Exacto, eso es lo que se ha informado y bueno, siempre es bueno comunicarlo bien también para que eso quede claro para las personas. Pero no pareciera ser ese el factor. Esta discusión también se está haciendo en otros países, y bueno, en general pienso que la opinión de los economistas mayoritariamente apunta a que tiene que ver más bien con temor al contagio. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda producir este efecto más adelante. Eh, el otro, en mi opinión, definitivamente si uno mira la situación de la crisis sanitaria, la crisis sanitaria levanta mucha incertidumbre. Si bien es cierto, ya no es el efecto de las cuarentenas per se, pero esta incertidumbre que tenemos hacia adelante es el control de la crisis sanitaria. Se liberaron las cuarentenas, pero sabemos que ahora viene la otra variante. Lo que está pasando en otros países también genera hartas incertidumbres. Por el lado de los trabajadores, ¿cierto? Por el tema del temor al contagio, salir a buscar trabajo. Por el lado de los empleadores, por el lado de las empresas medianas, pequeñas, porque contratar es tomar decisiones, ¿cierto? Tomar decisiones de contratación. Las empresas parecieran estar siendo cautas en este contexto. Tenemos incentivos, ¿cierto? Y los incentivos habría que evaluarlos, si es que efectivamente están funcionando, hay que incluso mejorarlos más, pero habiendo incentivos, habrá que ver si es que son bien conocidos por las empresas, si hay buena comunicación, pero hay que evaluarlos. Pero habiendo incentivos, si no se están utilizando, eso es un elemento donde la crisis sanitaria puede ser una de las razones. Y también hay que pensar que estamos en un escenario de mucha más incertidumbre en general, ¿cierto? Estamos en un periodo de elecciones, estamos en un periodo de cambios Claro. importantes en el país, y eso también creo que de alguna manera algún Sí, efecto puede tener. Entonces no estamos en el mejor momento para que una situación de emergencia pueda ser abordada con la unidad que se requiere, por supuesto. ¿cierto? Con la unidad de propósito, como para poder decir, hay que poner este tema Ya. al centro. Y de hecho, me parece que no es un tema que haya estado al centro de la discusión ahora en las mismas foros que ha habido, ¿cierto?, No. sobre precandidaturas presidenciales. David Bravo, antes de terminar, ayúdame por favor para dimensionar de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, que el 10,8%, según la última encuesta CACEN, que representa a 2.112.000 personas están en pobreza. ¿Estamos hablando de qué nivel de ingreso hacia abajo?
Bueno, depende del tamaño del hogar, ¿cierto? En hogares Sí. unipersonales son del orden del 170 y tantos mil pesos, y luego va No, creciendo no no de es manera lineal, proporcional. no es lineal. No es lineal. No es lineal, pero, Exacto. pero si es por 4, ahí hasta ahí sí es lineal, ¿no? 170 por 4. No, no es lineal, No es lineal pero ni un sí número, ya. va creciendo un poquito menos que Ya. proporcionalmente. Pero para que Pero de todas saquemos. maneras, exacto, estamos hablando de 400 mil pesos, si no me equivoco, para una familia de 3 integrantes o algo así. Ahora, sí. esto también lo discutimos en su oportunidad cuando se está, cuando se empezaron a discutir las ayudas, cuando el monto de las ayudas, también cuando se discutió recientemente también a raíz de la fijación del salario mínimo. Eh, eh, y es una línea de la pobreza que, cuando uno la compara con la que teníamos, por ejemplo, en los años 90, es una línea que fue actualizada Sí. de manera bien importante. Entonces, es una línea que de alguna manera creo que representa la situación actual que tenemos en Chile, ¿cierto? Es un estándar más alto que nos poníamos antes. Somos más exigentes para medir pobreza. Somos más exigentes, no obstante ello, habíamos mejorado la situación de pobreza año tras año cada vez que se hacía CACEN, salvo en esta oportunidad, bueno, por la crisis que tuvimos. La buena noticia, dentro de todo, ¿cierto?, fue que efectivamente, si bien es cierto, las ayudas, los subsidios, se mejoraron posteriormente más que los que tuvimos hacia fines del año. Sin embargo, aún así, esas ayudas permitieron que la pobreza no subiera 3 puntos adicionales, ¿no? Entonces, eso también creo que es relevante. Es probable que los mejoramientos que ha habido después, digamos, en los montos de los subsidios, estén hoy día significando un alivio un poco mayor incluso, ¿cierto? Que la foto que se sacó en ese momento. hacia fines de año. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, como siempre, un gusto y muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien. Gracias a ti, Matías. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Alarma Estepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Vamos de inmediato a la pantalla de nuestro estudio y revisamos el 24horas.cl, que tiene como noticia principal en este momento que Concepción, Viña del Mar, Coquimbo, 3 grandes ciudades de nuestro país, pasan a fase 3. El gobierno informa entonces cambio en 59 comunas. Esto empieza a operar ya el jueves. Fíjese que se completa la región metropolitana completa fuera de restricciones de fase 1. Es decir, hay un desconfinamiento muy claro porque los números vienen bajando fuerte. Ojo, puede ser solo un veranito de San Juan si no nos cuidamos porque anda rondando, usted sabe, una cepa distinta. Que si no nos cuidamos, capaz que tengamos que volver atrás. Pausa y volvemos. Spider es una fintech norteamericana que brinda soluciones de inversión inmobiliaria con renta inmediata, así como la asistencia legal y contable para que todas las personas puedan tener en un solo punto de contacto las soluciones. Ingresa a www.spider-investments.com para ver las distintas alternativas de inversión. Vamos a la pantalla grande, si le parece, y revisamos el tiempo, pero partimos por la temperatura de este momento en la región metropolitana. El cielo está nublado y hay 5 grados con 8 décimas, pero esta región, mañana y pasado, debiera tener los siguientes pronósticos. Mire, mañana martes chubascos, 13 grados de máxima probable, a ver si llueve, caen unas gotas, serían muy bienvenidas. Miércoles tendremos cielo parcial y una máxima probable de 16 grados, pero revisamos otra región. Iquique, región de Tarapacá, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 17 grados, en tanto al otro extremo de nuestro país probablemente, sí, probablemente, es que no es extremo Tarapacá, pero por venir sí, que es la región de Magallanes y la Antártida chilena, tendrá cielo parcial mañana y 4 grados de máxima probable.
Y esta noticia es sumamente triste, marcó generaciones, época. Y no solo los que vivimos en los 80, en los 90, en los 2000, los 2010, en las fiestas del día de hoy. Esto suena, es muy oreja todavía. ¿Clásico? Claro que es clásico. Bueno, una pésima noticia. La muerte de la cantante Rafaela Carrà a los 78 años. Así lo confirmó este lunes su compañero Sergio Chaplin, afirmando que la artista muy polifacética, era artista, presentadora, bueno, fue también actriz, cantante, se fue a un mundo mejor, eso dice su pareja. Aunque no han trascendido los motivos exactos del fallecimiento de esta reina de la televisión italiana y española, se sabe que su salud se había visto bastante debilitada en los últimos meses. Rafaela María Roberta Peloni nació en Bolonia el 18 de junio de 1943 y vino por primera vez a Chile el año 78. Pero debutó en el Festival de Viña el 21 de febrero del 82. Aquí la Quinta Vergara absolutamente llena de gente. Fíjense que la coronaron como la primera reina del festival, ¿eh? Así que, con el recuerdo siempre presente, insisto, de muchas generaciones de Rafaela Carrà, despediremos esta vía. Muy buenas noches y gracias por venir.